La fidelidad de nuestro Señor, como dice este precioso canto, amados hermanos, es grande, es ilimitada, sin merecerlo. El Señor es misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Qué maravilloso es ese Dios que servimos, ese Dios que anhelamos estar en su presencia y ese Dios que nos permite con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, agradarle. Y gracias a Dios por su presencia, amada iglesia local. Gracias a Dios a nuestros hermanos que tras esa pantalla, pues en este momento ya están conectados, o bien a futuro y en tiempos posteriores, que nos puedan ver, que puedan acompañarnos en forma desfasada en esta meditación de la palabra este domingo 3 de noviembre del año 2024. Y como lo decíamos, el año se termina y también nuestra edad avanza y el reloj de Dios también está avanzando, como lo dijimos, a pasos agigantados. Pero hoy por hoy, amado hermano, estamos aquí porque Dios nos ha permitido que meditemos en su palabra, que meditemos en su consejo, que meditemos en la indicación que Él nos está dando a través de los enfoques evangelísticos que Dios nos invita a que procuremos verlos y analizarlos. Bien, yo lo invito a que se ponga de pie. Y hablando de enfoques evangelísticos, nos vamos a ubicar en el enfoque evangelístico a los griegos. Capítulo 16, versículo 26. ¿Ya lo tiene, amada iglesia? ¿Qué libro es? Lucas. Evangelio según San Lucas, escrito a los griegos, capítulo 16, versículo número 26. Amén. Bien, le va a dar lectura a la palabra fuerte, con puntos y comas, porque ya ve qué importancia tienen las comas. Este viernes, qué confusión hubo, hermano Jorge, en el estudio de hermenéuticas, ¿verdad? Una confusión por una coma. Una coma que se le agachó al hermano y confundió que un libro tenía 3. No había visto la coma y la coma dice mucho. Por eso invitamos siempre a que con puntos y comas demos lectura a la palabra para que su intención, el efecto que el Señor quiere que tenga su palabra en nosotros sea el correcto. Como dice, amados hermanos, Lucas 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén, aleluya. Cierre sus ojos y oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, ya nos tienes aquí, Señor, en la brecha. Así como nos lo indicas ahí en tu palabra, paraos en la brecha y miren hacia las sendas antiguas. ¿Por qué nos indicas que miremos hacia las sendas antiguas, Señor? Porque son mejores. Porque el modernismo, el posmodernismo y todas las modalidades que hoy nos han alcanzado, Padre, están haciendo turbia en algunos momentos tu palabra. La están confundiendo, Señor. Pero las sendas antiguas son originales y es en la forma como tú las has establecido. Por eso el día de hoy, Señor, meditaremos en tu palabra, meditaremos en tu consejo, Señor, y veremos la claridad con la cual tú nos estás hablando. Aquí, Evangelio según San
por tanta mitología que existía, Señor, pero tanta confusión que provocaba la muerte de las personas. Te damos gracias y te damos honra y gloria por permitirnos en este mediodía meditar en tu palabra, Señor, muy acorde a los días que hemos pasado, muy acorde, Señor, a la idolatría de estos 2 días y 3 días y 4 días, Señor, y a la oleada satánica que a finales del mes de octubre, Señor, se desata. Pero, Señor, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y el que está en nosotros se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, amado hermano. Este pasaje bíblico, y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieren pasar de aquí a allá, no podrán, no pueden, ni de allá para acá. Es decir, de la vida del ser humano hacia los muertos, no puede. De los muertos hacia los vivos, no puede. Porque una gran cima. ¿Cómo está escrita la palabra cima en su Biblia? Con S. ¿Qué significa cima con S? Una hondanada, un abismo entre un muro y otro. Una gran cima está entre los muertos y nosotros. ¿Por qué la gente el día de hoy dice que habla con los muertos? Dice que los muertos vienen. Dice que conocen el menú que los muertos comían y les pone el menú en los altares porque los muertitos van a venir a comerse todo. Y el alcohol y el vino que les gustaba, también se lo ponen. La botella de farolazo, el que de la caña lleva un pedazo. ¿Y cómo vende ese farolazo? También se la ponen. ¿De dónde saca tanta fantasía la gente, hermanos? ¿Cómo inventa? ¿Qué creatividad enorme tiene? Pero esa creatividad, esa idolatría es fomentada, es alimentada terriblemente en forma discriminada. ¿Pero por qué la gente cae en esos engaños? Por falta de conocimiento, porque no conoce la verdad, porque no quiere leer, porque le da flojera, porque se cansa y argumenta que no entiende la palabra, cuando la palabra es tan sencilla. Pero el asunto que estamos viendo y que nos deja bien claro el Evangelio según San Lucas es que no hay regreso. Que el día primero llegan los niños, que el día 2 llegan los adultos y ya el día 2 por la tarde noche, ahí va el regreso. ¿Suena fantasioso? Sí, es fantasía. Es fantasía. Eso no existe. Amados hermanos, amados amigos que están en este momento tras esa pantalla, es un engaño del diablo el hacer creer que los muertos llegan, cuando la Escritura es tan clara. Y lo veremos a través de este breve mensaje y análisis de la palabra. Pero recuerde, no hay regreso. Es irreversible el regreso. Cuando el muerto fallece, se va.
y veremos las dos rutas que hay solamente. ¿Qué nos permite también ver esta porción bíblica? Un tema muy importante que nos motiva a preguntarnos. Bueno, usted y yo no nos hacemos esta pregunta, porque usted y yo sabemos a dónde van los muertos. Yo no sé si usted escuchó una canción, a lo mejor usted todavía ni nacía cuando yo escuchaba esta canción. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? ¿Se acuerda de esa canción? Y guapachosa y muy pegajosa y todo, ¿no? Porque es una pregunta obligada que la gente se hace. Y bueno, y muchos se consuelan pensando que al morir todo se acabó. Yo le debía a Coppel, yo le debía a Electra, yo le debía a los bancos, pero al morir, pues ya esas deudas quedaron canceladas. ¿A quién le cobran? Y mis problemas económicos se acabaron. Ya no le debo a nadie. ¿Sí? Pero no se da cuenta que ahí empieza la eternidad. Ahí empieza el problema para muchos. Y ahí empieza lo desconocido para muchos. Pero para usted y para mí, esta pregunta no nos la hacemos. ¿Pueden comunicarse los vivos con los muertos? Pues no. No pueden. Está muy clara la escritura. Tenemos el pasaje bíblico, la porción bíblica de Lázaro, el rico, Lázaro, el anhelo que el rico tenía de comunicarle a sus hermanos. Que ahora sí recibieran a los cristianos que iban a hablarles del evangelio. Que ahora sí no rechazaran la palabra porque era verdad lo que a mí me habían dicho y yo lo rechacé. Seguramente que eso estaba diciendo el rico. Pero el rico era un potentado, porque recuerda qué tipo de ropas estaba vestido. Finísimas las ropas, de púrpura. Y cuando hablamos de ropa de púrpura, hermano, ¿de quién estamos hablando? De los sacerdotes, de los curas del Vaticano, que la Biblia describe sus vestimentas. ¿Sí? Entonces, pues era uno de esos personajazos de aquel tiempo que rechazó la palabra, que rechazó el mensaje de salvación y que no quiso nada con Dios. Pero ahí estaba arrepentido. Pero era y fue demasiado tarde. Lo que el Señor nos permite vivir es la oportunidad que tenemos de amistarnos con Él, de conocerlo, de conocer a nuestro Creador, de conocer a quien nos formó desde el vientre de nuestra madre, de conocer a aquel que vio nuestro embrión. ¿Recuerda que así dice el salmista? Mi embrión vieron tus ojos y escribiste todas las cosas que me iban a suceder. Qué maravilloso, hermano. Saber que el Señor desde nuestra concepción, ahí estuvo. Desde que fuimos concebidos, ahí estuvo. Desde que el óvulo fue fecundado, ahí estuvo con nosotros. Qué maravilla entenderlo. Qué maravilla conocerlo. Qué maravilla aceptarlo. El cuidado providencial de Dios desde nuestra concepción. Y mírenos, estamos vivos. Gracias a Dios. Respiramos. Ya nadie tiene que esperarnos que lleguemos en estos tiempos. Porque aquí estamos todavía, hermanos. Vivos. Con algunos problemitas, con algunos achaques, pero que no nos impiden
congregarnos, que no nos impide seguir conociendo, Dios, qué tienes para nosotros este día. Desde que la muerte entró en la tierra, ¿desde cuándo entró, hermano? En la desobediencia de Adán y Eva. Y no podemos cargarle la desobediencia solamente a Eva, no, señor. Adán también. Porque Adán tuvo que haber recapacitado, recordarle a Eva lo que tenían instrucciones del Señor, pero finalmente los dos estuvieron de acuerdo. Y pecaron, un pecado de desobediencia. Desde ese tiempo los hombres han procurado saber lo que sucede al otro lado del velo. Cuando el velo cae, cuando se cierra el telón, ¿qué hay de aquel lado del velo? Usted y yo sabemos. Pero mucha gente que nos ve en este momento no sabe, no entiende qué hay después de la muerte. Esos seres queridos a quienes tanto amamos y que en algún momento tuvieron que partir, que los hemos perdido, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Saben lo que nos sucede en la tierra? ¿Están al pendiente de las noticias? No, nada saben ya. Se desconectaron de la vida terrestre y están conectados a una vida celestial, unos en un lado, en un lugar de espera, esperando que se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia para entrar a la fiesta, a esas bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Otros, pues están en el Seol, están en el infierno, esperando ser resucitados. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco. Y de ahí no hay otra ruta más que ser echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero usted y yo sabemos que cuando el Señor nos llame a su presencia, si seguimos firmes en el camino que Él nos ha marcado, si seguimos firmes en el camino que hemos estado predicando, si seguimos firmes en la sana doctrina y en la predicación cristocéntrica, allá vamos a estar con el Señor. Ese es nuestro reto, amados hermanos. Ese es nuestro reto, amados amigos, para poder llegar y estar en el lugar que Dios ha ido a reservar para nosotros. Han adquirido en su nueva morada las personas que han fallecido una sabiduría que no poseían mientras estaban en la tierra. No, porque ya nada saben absolutamente de lo que fueron, de lo que hay aquí en la tierra, los acontecimientos, que el reloj de Dios sigue caminando. Eso ya a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque están en un lado ya calificados o están en otro lado ya reprobados. Que ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza para los que están reprobados. Considerado como una ciencia por unos y como una religión por otros, el espiritismo el día de hoy goza actualmente del favor de un público numeroso, así como lo escucha. Considerado por unos como una ciencia, el espiritismo.
considerados por otros como una religión. Estamos hablando del espiritismo, que es diferente a la espiritualidad. Son cosas muy diferentes y hay una distancia del cielo a la tierra entre esas dos palabras. Se dice que es espiritista quien piensa que se puede comunicar con los muertos a través de una medium. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos, al respecto? Nos aclara muy bien en una porción bíblica. Lo veremos hoy, que Dios mismo nos aclara este asunto tan complicado para muchos, pero tan sencillo para otros. Bien, tenemos que hacer un poquito de un fondo histórico de lo que estamos viviendo el día de hoy y de lo que tenemos presente el día de hoy. El espiritismo moderno tuvo su origen en Hydesville, Estados Unidos, del estado de Nueva York. Mejor dicho, en Nueva York. A unas cuantas millas está este lugar, Hydesville, en el año de 1848. Llevé bien la cuenta a esos matemáticos. Un campesino llamado Juan D. Fox vivía en Hydesville. Él tenía una familia de 6 hijos, pero tenía 2 mujeres, 2 hijas, que en un momento como familia tuvieron una experiencia paranormal. Tuvieron una experiencia de tipo de ciencias ocultas, de hechicería. Accidentalmente lo tuvieron. Y a partir de ese momento, estas 2 hijas, mujeres, le dieron continuidad a ese tipo de eventos. Hicieron contacto con Satanás en algún momento y de ahí se prendió la llama para darle continuidad a esta situación, a esta corriente de espiritismo. Y así siguieron. Después de esa experiencia, estas hijas, Margarita y Carolina, le dieron seguimiento a esta actividad paranormal y muchos se convencieron de que estas niñas sí eran originales y lograban contactos con los muertos. Fíjense nada más lo que sucedió, ¿sí? Posteriormente, desde esa época, el movimiento cundió, se difundió enormemente a pasos agigantados. Le estoy hablando de los Estados Unidos. Y 3 años más tarde, se publicaban 6 revistas de espiritismo en los Estados Unidos. Y hoy en día hay muchas revistas de espiritismo. No solamente en los Estados Unidos, y ahorita está a nivel mundial, lamentablemente. Después de cada una de las 2 guerras mundiales, obvio, hubo muchos muertos. Y los familiares, pues anhelaban hablar con sus muertos. Entonces, agarró nuevamente una intensidad enorme el espiritismo para comunicarse con los muertos. Y empezaron a surgir médiums, lo que en aquel tiempo la Biblia, ¿cómo les llama? La divina de Endor o pitonisa o pitón.
Así. Así se le llama y así le llama la Biblia. Hoy, mediums. Y la adivina de Endor, cuando fue Saúl para consultar a quién, hermanos, ¿de quién? ¿De Samuel? ¿Sí? Cuando que había ya una prohibición dada por Dios de consultar a los muertos. La prohibición ya existía. Hoy a la vuelta de ¿cuántos años, hermanos? ¿Cuántos años han pasado del 1948 a la fecha? Esos matemáticos. 3 dígitos. ¿Cómo? ¿Cuánto? 1848. ¿Cuánto? 176 años. Del 48, 1848 al 1900 fueron 52, más 100 años del 1900, 152, más 24 años, 176 años. Hoy a la fecha, a lo largo de 176 años, sigue vigente y creciendo a pasos agigantados esta corriente del espiritismo. Tengamos cuidado con ello, porque Satanás es muy astuto. Y la gente piensa, hoy en día, la mayoría, que puede hablar con los muertos, que puede dialogar, que puede entablar una comunicación con sus muertos, con sus seres queridos, sin saber que hay un enemigo terrible, que es un imitador y es un engañador. Bien, ¿es posible comunicarse verdaderamente con los muertos? Vamos a ver qué dice la Escritura. Abra su Biblia en Job 14:12. Dice así la palabra. Así, repito la cita, Job 14:12. Así el hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Qué entendemos aquí cuando Job dice, así el hombre yace? ¿Cómo dice su Biblia, versión Reina Valera 60? Así el hombre yace. ¿Y cómo dice enseguida? Y no sé qué. ¿Qué significa tornará? Que no regresará. Que no regresará. No volverá a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14:12 lo deja muy claro. Sencillo, hermanos. Categóricamente. Las Escrituras afirman que los muertos duermen hasta el día de la resurrección, que están absolutamente inconscientes e ignoran lo que sucede en la tierra. Sí, dormiremos cuando el Señor nos llame a su presencia. Estaremos dormidos. Recuerde, Hechos 7:60, la muerte de Esteban. Dice la Escritura claramente, y Esteban durmió cuando tenía el cráneo hecho trizas por las pedradas. Y Esteban durmió. Por consiguiente, le resulta imposible dirigir mensajes a los vivos. Estamos hablando de los muertos. Imposible dirigir mensajes a los vivos o comunicarse con ellos. Mire lo que pasó en Papantla, en el altar que ponen ahí en el parque. Un altar enorme en un muro. Y se sorprendieron porque al día siguiente lo que habían puesto había desaparecido.
¿Quién cree que se comió eso? 3 indigentes. Pero, ¡qué bueno! Sí, qué bueno que alguien lo aprovechó. Qué bueno que quedó en ellos. Pero ¿qué pasó con la gente? Ay, mira, sí llegaron los muertos. Sí, pero los muertos de hambre, porque tenían hambre los indigentes. Entonces, todo esto favorece la creencia. Todo esto favorece ese mito. Y cuando la gente, usted todavía les muestra la escritura, les confirma, les comprueba que ellos no regresan, ¿sabe con qué se consuelan? Pero es que es una tradición tan bonita. Y ahí siguen inmersos en esa tradición. Entonces, ¿cuándo van a salir de ahí? Si no quieren salir, pues ahí van a seguir, lamentablemente. Ignorantes, engañados, perdiendo el tiempo, sin prepararse para dar ese paso trascendental que un día tendremos que morir, pero sin preparación para la muerte, sin estar preparados para seguir adelante. Mire lo que dice Job 7, versículos 9 y 10. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tomará más, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Job remarca y repite el estado del hombre o del ser humano cuando fallece. La Biblia nos sigue remarcando paso a paso. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir. Usted y yo vivimos y sabemos que vamos a morir. Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga por su memoria. Su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Se acabó todo eso. Ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que le viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el sepulcro, a donde tú vas, amado hermano, amado amigo, al sepulcro donde tú vas y donde todos vamos a ir, no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Se acabó todo. ¿Con qué claridad la Escritura nos habla? Y sin adornar absolutamente la palabra. Así, cruda como la presenta el Señor. Eclesiastés 5, 9, 5, 6 y 10. Existió un miedo intenso a morir. Yo hice una pregunta aquí a la iglesia, hermanos. Un día y le dije, levante la mano quien tenga miedo de morir. Y gracias a Dios que no hubo manos levantadas. ¿Por qué? Porque sabemos, porque tenemos la confianza plena en el Señor, que cuando nos llame a su presencia ya sabemos dónde vamos a estar. ¿A dónde nos vamos cuando nos llame a su presencia si el Señor no viene todavía por su iglesia? ¿A dónde? Fuerte. Al paraíso. Es un lugar de espera. El paraíso. Ahí esperaremos que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Pero cuando el Señor regrese con su iglesia, usted y yo
ya tenemos que estar, si nos llama a su presencia antes, ya tenemos que estar entacuchados para la fiesta. Porque la invitación dice de etiqueta. Y entonces tenemos que estar preparados, bien vestidos. ¿De qué ropa estaremos vestidos, hermanos? De lino fino, resplandeciente. Así lo dice la Escritura. Y eso es para usted y para mí cuando estemos en la presencia del Señor. Es la vestimenta de gala para los hijos de Dios. Pero hay que pagar un precio. El precio es la obediencia, el tiempo de vida que Dios nos esté prestando. El precio es mantenernos firmes, sin fluctuar. Y hablar con la verdad, hablar con la crudeza que el Señor nos está hablando. Eso lo platicábamos en la mañana en la escuela dominical. Que no tenemos que adornar la palabra, que tenemos que hablar con la verdad y en muchas ocasiones con la dureza que el Señor escribe su palabra. No me diga que es muy bonito escuchar de Dios que diga: no seas necio como el mulo, sin entendimiento. No me diga que es una frase muy bonita. O no me diga que el Señor, cuando compara a aquel que regresa al mundo, al pecado, ¿con quién lo compara? Con el perro que vuelve a su vómito. Eso no es agradable a nuestros oídos ni a nuestra mente. Pero el Señor habla con toda claridad. Y además, cuando usted predica la palabra, cuando usted presenta el plan de salvación, una vez, dos veces, tres veces, y la gente está distraída en otras cosas, y la gente le dice: ya me hablaste mucho, ya no me hables, y dos, tres veces, y usted sigue insistiendo, ¿qué dice el Señor al respecto? No des las perlas ¿a quién? A los cerdos. Porque hablarle a una persona del plan de salvación es una perla de gran precio. Pero ¿cómo compara Dios a las personas que rechazan el plan de salvación? Cerdos. Porque es una perla de gran precio la palabra de Dios. Así es como habla Dios, hermanos. Y así es como tenemos que hablar nosotros. Claro, sin agredir a nadie. No. Nada más la palabra dice esto. Y yo no te lo estoy diciendo. No está saliendo de mi corazón. No es de mi cosecha. Mira, la Escritura así lo dice. Y si te vas a enojar, enójate con Dios. No te enojes conmigo. Yo solamente comparto la palabra. Esa es la prédica que el Señor nos está exigiendo el día de hoy. Y que demos los frutos que nos está pidiendo. Porque si nos decimos ser hijos de Dios, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, pues un discípulo, un seguidor de Cristo da frutos. Da frutos. Y si no damos frutos, ¿qué dice la Escritura? Será cortado. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Oiga, hermano, a lo mejor ya usted está diciendo: oye, no me había dado cuenta que el Señor es muy duro. Sí, porque nos ama. Y el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Y esto no significa que se levante a las 4 de la mañana a darle tablazos. No. A buena edad madruga y lo corrige. El que ama a su hijo. El que no lo ama lo deja caminar, desobediente. Pero el que ama a su hijo lo corrige a tiempo, a buena edad, cuando todavía se le puede aplicar la vara. Porque ¿qué cree? La Biblia nos autoriza
aplicar la vara. Proverbios lo dice. ¿Lo ha leído? Así que mucha gente dice, oiga, pero yo no estoy de acuerdo en que se aplique la vara a los hijos, si a los hijos no se les tiene que educar como a los animales, no se les tiene que amansar. Ah, no, pero hay que educarlos. Hay que educarlos. Y lo dice un abuelo de 75 años y un padre, por experiencia. Qué maravillosa experiencia. Con la educación que Dios nos permitió otorgarles a nuestros hijos. Se aplicó la vara, pero qué maravilla, qué maravilloso resultado. Dios tiene razón al decirnos eso, porque Él nunca se equivoca. Claro, no le vas a aplicar la vara enojado, ni descargando tu coraje por algo por algún berrinche que alguien te hizo hacer y llegas tú y te desquitas con el hijo. No, ahí no. Tenemos que ser muy sabios. ¿Cómo aplicar la vara? ¿A qué edad aplicarla? ¿Y dónde? ¿En qué parte? Todo eso tenemos que analizarlo, pero eso funciona de una manera maravillosa. La ruta está marcada por la Biblia. Solo hay dos rutas. Vida eterna. ¿Y cuál es la otra, hermano? Muerte eterna. Vida eterna con Dios. Muerte eterna con Satanás y sus ángeles caídos. Y todos los que lleguen ahí, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Los muertos nada saben. Lea su Biblia, vea su Biblia, Daniel 12:2. Dice, duermen en el polvo de la tierra y no despertarán hasta la resurrección. No despertarán hasta la resurrección. ¿Cuál resurrección? ¿O la primera o la segunda? La primera cuando venga el Señor por su iglesia en el arrebatamiento. La segunda, los que están en el Seol, que despertarán en el juicio del gran trono blanco. Pero los dos tipos de muerte resucitarán. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz con toda claridad. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán. ¿A qué? ¿A resurrección de qué? De vida. Mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Pero todos oirán la voz del Señor. Y todos resucitarán. Unos para bien, los que hicieron bien para vida eterna, los que hicieron mal para condenación eterna. Hermanos, así o más claro. Yo creo que con toda claridad el Señor nos está hablando. La doctrina o la creencia de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos. Falso. Totalmente. Falso. Es un engaño terrible. ¿Sí? Preparó el camino esta creencia para el espiritismo moderno. Los ángeles caídos que están ejecutando las órdenes de Satanás están presentes como mensajeros del mundo de los espíritus. Al mismo tiempo que el príncipe
de las tinieblas. Está aseverando poner a los vivos en comunicación con los muertos. Y eso es una verdadera mentira. ¿Que los médium logran comunicarse con los muertos? No. Entonces, si logran y establecen comunicación, entonces ¿quién habla? Satanás. Satanás. Porque recuerde, no podemos soslayar ni ignorar que hay lo bueno y lo malo, lo divino y lo satánico. Son las dos fuerzas que existen, con las cuales estamos viviendo. Entonces, el mal se manifiesta también en esa forma y esto permite tener engañadas a la gente. Bien, ¿quiénes son entonces esos espíritus? Solo pueden darse 3 explicaciones, hermanos, con una sesión de espiritismo. La primera, que los espíritus de los muertos vuelven verdaderamente a la tierra para comunicarse con los vivos. Esta es una opción, sería la primera opción, la primera respuesta que pudiéramos tener. Que los espíritus verdaderamente vienen a la tierra y se comunican con los vivos. Segunda opción, que estamos en presencia de un fraude cometido por los médiums. La 3, que son espíritus engañadores que asumen la apariencia de los muertos. ¿Cuál es la realidad? Pueden ser la B y la C, un fraude, o puede ser la C, que también son espíritus engañadores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede realmente con todo esto. Acabamos de ver que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Eso es una verdadera realidad. No podemos aceptar que los vivos se pueden comunicar con los muertos porque las declaraciones de la Biblia a través de su palabra acerca de los muertos son categóricas. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus? Espíritus de demonios que hacen señales. Vea lo que dice Apocalipsis 16:14. Le doy lectura. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Así de fácil. Espíritus demoníacos que hacen señales y que hacen creer a la gente que es cosa buena. Las escrituras nos enseñan que nuestro planeta está rodeado por un ejército de seres inteligentes, invisibles, que se llaman ángeles. Estamos rodeados de ángeles, hermanos, que nos han librado de accidentes, que nos han librado de peligros, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta del peligro en el cual caminábamos, y Dios nos ha librado. Eso es una realidad, es una verdad, sin darnos cuenta. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 14. Hay ángeles buenos que son espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Así dice mi versión 1865, herederos de salud. Hebreos 1:14. ¿Cómo dice su Biblia? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Versión 1865 dice herederos de la salud, que significa salvación. Bien, perfecto, hermanos. Esos son
los ángeles. Esos ángeles han sido descritos como seres poderosos en fortaleza, que están ejecutando su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Existe igualmente todo un tropel de seres malignos, espíritus malignos, espíritus malos, ángeles. Salmo 78, 49. Entonces, estamos rodeados de todo eso, amados hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Bien. Estos ángeles malignos son enemigos de las leyes de Dios y obran con energía incansable para arrastrar a la humanidad, para destruir la obra de Dios fuera de los caminos de la justicia. La palabra de Dios es categórica cuando nos habla a este respecto y nos habla ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Esto es muy importante. Las indicaciones que Dios le estaba dando al pueblo. Capítulo 18, versículos 10, 11 y 12. Dice: no sea hallado en ti ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón. ¿Quién es Pitón? El medium. Ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Cuál fue el error de Saúl? Esto precisamente, hermanos. El gran pecado de Saúl: consultar a los muertos antes que a Dios. Sabía que tenía problemas con Dios, ya. Había fallado terriblemente. Ya no tenía la confianza de buscar a Dios. Y buscó a su enemigo, desobedeciendo la ley que el mismo Dios había establecido. Así es. El movimiento espiritista se presenta al mundo de hoy como un ángel de luz, como un ángel que trae consuelo a la gente, porque lograste hablar con tu ser querido. Qué terrible engaño. Pero se presentan como ángel de luz. Así se presenta Satanás hoy en día. Por eso el pecado está tan crecido y tan abundante. Pero mire, en realidad se basa en doctrinas de demonios, todo esto que estamos viendo, porque el apóstol San Pablo nos aclara y nos dice con toda claridad: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Corintios nos habla del satanismo. Corintios nos habla de los altares. Corintios nos habla de que lo sacrificado a los ídolos, ¿a quién es sacrificado? A los demonios. Y nos aclara muchas cosas. Solemnemente Pablo nos pone en guardia. En la carta de el apóstol San Pablo al joven Timoteo: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Nos advierte, nos aclara, nos alerta. Y hoy ya están presentes. ¿Alguien me dice qué tiempo llevó?
Creo que ya, ¿verdad? ¿5? Bueno, muy bien. Ya casi aterrizamos. Bien, ¿quién es el responsable de todo esto, hermano? ¿Solamente Satanás? No. ¿El que lo busca? Sí, pero espéreme. La gente que se dice cristiana, que no escudriña la palabra. Como nos dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, palabras de Jesucristo, porque no se lee la Biblia, porque no se escudriña la Biblia. La gente perece por falta de conocimiento. También. Sí. Y está sufriendo por falta de conocimiento. ¿Cómo podemos protegernos, amados hermanos? Aquí tenemos el consejo divino. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Repito la cita, Deuteronomio 13, del 1 al 4, y ya casi concluimos. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os prueba. ¿Para qué os prueba? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Qué maravilloso, hermano. Qué consejo tan claro estamos recibiendo del Señor. Grábeselo. Grábese estos pasajes bíblicos muy importantes. Sí, porque esto es vida para nosotros, es vida para usted, para mí, es vida para la iglesia. Que la iglesia siga caminando en una vida nueva, la que Él nos ha enseñado y nos ha mostrado. Pero no salirnos del camino. No va a ser fácil, hermanos, seguir adelante desde aquí hasta que el Señor venga por su iglesia. Se van a intensificar los ataques. Lamentablemente, muchas puertas negativas se abrirán en muchas mentes, en muchos corazones, por falta de alimento espiritual. Y entre más tiempo nos mantengamos fuera del calor de la hoguera, más enfriamiento se va a tener. Por eso no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sigamos manteniendo una ruta correcta. Porque nuestra única salvaguardia reposa en una obediencia plena a la palabra de Dios. Si nos mantenemos alejados del terreno encantado del diablo, seguiremos firmes. Sigamos manteniendo una ruta segura. Como dice la Escritura, creo que es Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No bajemos la vista de ahí, de Jesús. No la bajemos, hermanos. Y sigamos confiando. ¿Hebreos qué, hermano? 12:2, perfecto. Autor y consumador de nuestra fe, confiando únicamente en su palabra. Nada más. Sigamos en la enseñanza pura de la sana doctrina, guiados por Dios.
y estas prácticas demoníacas que nos rodean, sigamos en oración para que no sigan engañando a la gente y la gente pueda ser liberada de esa esclavitud satánica que los tiene agarrados. Que Dios rompa esas cadenas. Caminemos al premio del supremo llamamiento, amados hermanos. En la Biblia se habla de diferentes galardones, premios, coronas, que el que se mantenga firme vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. El Señor nos dará coronas, galardones y premios. Entre ellos se mencionan las coronas que se otorgan por méritos específicos. Primero, la corona de vida. La corona de vida. ¿Dónde dice eso, hermanos? Para el que soporta las pruebas. Santiago 1:12. Y Apocalipsis 2:10. Segundo, la corona de justicia. ¿Para quiénes? Para los que aman la venida del Hijo de Dios. Para que amamos, los que amamos la venida del Señor por su iglesia. Nosotros no debemos fijar nuestra vista hasta la segunda venida de Cristo. No. Debemos fijar nuestra vista en el arrebatamiento, porque ahí nos vamos. Ahí le decimos a la tierra, ahí te quedas, tierra, yo me voy. Y ahí empieza nuestra eternidad. Entonces, la corona de justicia para los que aman la venida del Hijo de Dios. Segunda de Timoteo 4:8. Tercera, la corona de gloria. Para los ministros fieles. Primera de Pedro 5:4. Le pregunto, ¿qué tiene usted ganado hasta ahorita? Ni me diga, ni me responda. Solamente cada uno de nosotros respondámonos. ¿Qué tengo yo ganado hasta ahorita? ¿Qué dice la Escritura? Retén lo que tienes. Que nadie tome tu corona. Así que, hermanos, yo creo que nos queda muy claro que el Señor nos ama y quiere fortalecer nuestra vida espiritual cada día. Y todo está en la Biblia. Nada lo ignoramos. Todo está escrito para que no digamos, pues yo no supe, yo no lo leí, yo no lo encontré. Hoy lo estamos diciendo. Corona de justicia, de gloria y corona de vida para cada uno de las actividades realizadas en su obra. Póngase de pie, hermano. Oremos. Concluyamos esta breve meditación. Señor y Dios, te damos gracias. Nos has permitido y nos has dado el privilegio de meditar en tu palabra. Señor, ya nos enseñaste que los muertos no pueden hablar con los vivos, ni los vivos con los muertos. Tu palabra ha sido muy clara, Señor. Ha quedado bien claro en la vida de nuestros hermanos tras esa pantalla y los que pudieran estar viéndonos en forma desfasada. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. Te adoramos y te damos toda honra. Te adoramos y te damos toda la gloria. Desde ahora y para siempre, Señor. Por los siglos de los siglos tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén.
Gloria al Señor. Bien, hermanos, tomen su lugar. Recuerde, hoy hay Santa Cena. Ya, por favor, hay una mesita desocupada ahí atrás. Alguien que la traiga para poner aquí los elementos, por favorcito, para no mover nada de ahí. Bien, hermano, gracias. Gracias, hermano Saúl. Bien, y los elementos ya vienen, van a ser puestos aquí en esta mesita, amados hermanos. En el momento que demos las instrucciones, levántese de su lugar y pase al frente para tomar los elementos. Recuerde, ¿quién puede tomar la Santa Cena? Los hermanos bautizados en agua en Iglesia Cristiana Evangélica. Ya tienen ese privilegio de tomar la Santa Cena, ¿sí? Así que prepárese, lo avisamos para que se preparara y ya estamos aquí listos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Hermano Jorge o hermano Dani, por favor, ahí en la memoria, ya está ahí abierta, busca en la carpeta con fecha de hoy, está el canto en el Monte Calvario. Por favor. Sí, gracias Martita. Gracias. Me trae la tableta. Me trae la tabletita. Fecha de hoy, cantos, noviembre 3. En la memoria. La memoria se llama canciones. Gracias, mi rey. Con Manuel Bonilla. Sí. Gracias. Meditemos en su palabra, amados hermanos. Nuestros hermanos del anexo van a pasar primero. Tomen sus elementos. Luego nuestros hermanos formándose aquí en el pasillo central ordenadamente pasen y tomen sus elementos y regresen a su lugar. Por favor. Que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria. Sigan pasando será. Y regresen a sus lugares. Y algún día, Aleluya. en vez de una cruz, Sí, Señor. Adoramos tu nombre, Padre, en este momento que nos permites meditar en tu palabra y nos permites participar de este sacramento, Señor, oh, yo siempre que tú has establecido a Jesús, para honra y para gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. en sus triunfos Gracias, Señor. mi gloria será. Y algún día en vez Aleluya. Gracias, Señor.
Gracias, bendito Dios. Mi corona Adoramos tu nombre, Padre. Jesús Y te damos honra y te damos la gloria. Aleluya. Gracias, mi Señor. Bendito es tu nombre en toda la tierra. Señor, Señor, gracias, Señor. la cruz Aleluya. de Jesús Sí, para Señor. mí. La gente tiene te su desprecia, Señor, pero tú para nosotros eres nuestro pues en Redentor. él Aleluya. llegó el Aleluya. Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Aleluya. Gracias, oh Señor. Oh, yo siempre Bendito y alabado es tu nombre, Dios. a Jesús Bendito y alabado eres tú, Padre. en su Gracias te damos por esta gran oportunidad que nos das el día de hoy de meditar y de participar, Señor, y algún día en este sacramento. Aleluya. Gracias, Señor. Honramos mi y te damos honra a ti. Te damos, Señor, toda la gloria. Aleluya. Gracias, y Señor. Algún día, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Algún día, Señor, estaremos en tu presencia. Ayúdanos a llegar al otro lado del mar, Señor. Ayúdanos, solos no podemos, Padre. Si tú no vas con nosotros, no queremos ir, Señor. Como decía Moisés, gracias, oh Señor. Aleluya. Muy bien, amados hermanos, ya tenemos nuestros elementos en mano. Voy a dar lectura a su palabra. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman esto, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, hemos entendido que tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, sufrió y dio su vida por nuestros pecados, para limpiar nuestra vida de pecados, para rescatarnos de una condenación eterna, Señor. Y aquí estamos. Nos puso sobre la roca que es Jesucristo. Y aquí estamos, Señor. Hemos sido salvos. Hemos sido redimidos por tu sangre, esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Pero tu cuerpo fue traspasado, tu cuerpo fue molido, Señor. Y aquí, en mi mano tengo el tipo de tu cuerpo. Es el símbolo, Señor, de tu cuerpo partido, de tu cuerpo lastimado, de tu cuerpo herido, Señor, para rescatarnos y darnos vida y para dárnosla en abundancia. Gracias, oh Señor, por permitirnos este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan, amados hermanos. Aleluya. Asimismo, la Escritura sigue diciendo que tomaste también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la tomen en memoria de mí. Señor y Dios, aquí tenemos una copa. Contiene un líquido que está simbolizando tu sangre, Señor. Esa sangre
vertida. Esa sangre que fluyó de tu cuerpo, Señor. Esa sangre que se deslizó por el madero llegando hasta el polvo de la tierra. Llegó hasta nosotros para rescatarnos, para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias por rescatarnos. Gracias porque esta sangre que no tiene precio, Señor, nos dio la oportunidad de vivir una vida eterna en tu presencia, Padre. Gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por tu gran amor derramada en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor y Dios, hemos anunciado tu muerte hasta que tú vengas. Pero también, Señor, seguiremos predicando que la tumba no te retuvo, que al tercer día tú resucitaste, Señor, que esa piedra enorme se movió, que tú saliste, Padre, y estás sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y fuiste a reservar lugar, porque donde yo esté, así lo dijiste, Señor, quiero que también ustedes estén. Señor y Dios, gracias por la gran oportunidad de vida que nos das. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos y entendemos el gran sacrificio. Ayúdanos para valorarlo, Señor, para entenderlo y para darle el valor que merece tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, que nos ha rescatado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, su copita pásenla al hermano de la orilla y ahí se recabará. Por favor, sin moverse de sus lugares. Tome su lugar y vamos a agradecer a Dios por este privilegio que nos dio el día de hoy de poder participar en la cena del Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy, por la vida, por la movilidad, Señor, y por todo lo que tú tienes para con nosotros. Gracias por cada familia que hoy participó, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue llevándolos, cubriéndolos, guardándolos en el hueco de tu mano. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a despedir esta transmisión. Ha sido el mensaje dominical y la administración de la Cena del Señor que la Iglesia Árboles Junto al Río tuvo a bien llevar en este domingo 3 de noviembre del año 2024. La iglesia se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que han estado con nosotros tras esa pantalla. Les amamos en el amor de Cristo. Aleluya. Estamos despedidos.